Bueno, pues vamos a empezar con este webinar de elementos de verificación en Auditoría de Responsabilidad Social. En tiempos de pandemia y confinamiento, nuestro ponente es Eduardo Guerra, con un amplio conocimiento en el tema. Este es nuestro segundo evento al respecto del tema, y me gustaría que nos comentaran por chat si pudieron participar en el evento anterior o no. Esto con el fin de, poder llevarles un monitoreo y darles un seguimiento más detallado. En este momento cedo la palabra a nuestro presentador, Eduardo Guerra. Hola, bienvenidos de nuevo a aquellos de ustedes que están aquí con nosotros ya por segunda ocasión. Hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es el enfoque de auditorías remotas. Es un formato validado por varias iniciativas globales para poder hacer nuestros ejercicios de verificación en responsabilidad social, sobre todo en la cadena de suministro. Puede ser aplicado a cualquier organización, pero en el tema de la cadena de suministro, que se está volviendo, es un tema ya, pues, digamos, casi mandatorio, para no cortar los procesos o detener programas y planes, se está permitiendo hacer las auditorías remotas. En el primer evento nos enfocamos en ver el proceso de que se requiere bajo el esquema de SMETA para hacer las auditorías remotas a lo que es una evaluación virtual social, responsabilidad social, enfocado en los temas precisamente de lo que es los derechos humanos a través de verificación, el cumplimiento con temas de ética y la parte laboral, que pues, en el caso de México hay un marco amplio, hay un marco amplio legal al respecto de derechos laborales, donde mucho de esto está en la Ley Federal del Trabajo y su reglamento, y otro, bueno, en leyes y reglamentos y normas al respecto. Dependiendo, no sé qué contestaron los participantes, si ya estuvieron antes o no en la primera sesión, pero bueno, vamos a ver el esquema de las evaluaciones virtuales de CEDEX, las SBA, los requisitos, cuál es el proceso, y en este caso el día de hoy es verificar la documentación a revisar. Se fijan ahí, como buenos auditores falta una A, ¿sí? Y los elementos de verificación de una auditoría de responsabilidad social, la segunda parte, que es parte de seguridad y salud y medio ambiente. Entonces, en este momento estamos viendo aquí en el chat, no, de los que están solo uno es, ok, bien. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es esto. Voy a irme directamente a la parte de documentación a revisar y elementos de verificación para aquellos de ustedes que ya estuvieron la vez anterior y no necesitan ver la parte de los requisitos y el proceso a seguir. Para ustedes que están nuevos, eso lo veríamos en la segunda parte, ¿sí? De todas formas, pues estos elementos, también esta parte que vamos a ver ahorita. Entonces, me voy a saltar un poco los slides y luego voy a regresar al principio. O sea, no se preocupen los que están por primera vez, o sea, que están haciendo el seminario al webinar 2, porque vamos a ver esa parte. Y para los otros de ustedes, lo que vamos a hacer, si la tecnología me permite, vamos a irnos directo a la parte de documentación a revisar y luego regresaríamos. Permítame que lo haga de esta manera, porque si me salgo de esto, como yo no soy, ¿cómo se dice?, nómada digital, ni nada por el estilo. No soy generación Z, ni Y, ni cosas de esto. Bueno, es de la antigüedad. Ok, ya vamos a llegar ahí. Miren, aquí vamos a empezar. Para aquellos de ustedes que estuvieron la vez anterior, uno de los temas que vamos a tocar, que vamos a presentar ahorita, es qué documentación necesitan tener ustedes listos para una auditoría remota. De hecho,
se los digo, en una auditoría en sitio, una auditoría donde el personal va físicamente a sus instalaciones, es la misma documentación que tienen que tener lista. ¿Cuál es la diferencia? Como decíamos en el webinar anterior, en la parte de preparación revisamos esto antes de conectarnos en línea para ya tener algunos antecedentes. Cuando es en sitio, pues esperamos que lo tengan. Habíamos mencionado que es mandatorio que ustedes envíen su cuestionario de autoevaluación. Para el caso de auditoría remota, la recomendación, y eso lo bajan de la página de CEDEX, es gratuito y es parte del proceso. Necesitan enviarlo, las recomendaciones, 2 semanas antes como mínimo para poder ver qué contestaron. Como ya habíamos comentado, las evaluaciones virtuales son más acotadas, son más limitadas, sin embargo es mandatorio tener el cuestionario de autoevaluación, que es el SQA en inglés. Self-Assessment Questionnaire, SAQ, perdón. Muy importante, el código de conducta y de ética, ya lo habíamos mencionado para la parte social, lo vuelvo a comentar, porque a veces ahí hacemos comentarios sobre seguridad y salud, ponemos nuestras políticas y todo esto. Hay veces que lo que utilizamos o hacemos propio es el código de nuestro cliente o clientes principales. En ese momento, pues usted nos daría la indicación, oye, como yo soy parte de la cadena de suministro de la empresa X, Y y Z, pues este es el código que firmé y lo hago mío, ¿no? El código de conducta, el código ético. Ya habíamos mencionado los reglamentos internos de trabajo y acuérdense que pues, hay una normatividad en el caso de México específica, entonces tiene que estar actualizado, registrado y completo para ver cuáles son las reglas del juego que le comunico al personal. Y es claro que le vamos a preguntar a la gente sobre esto en las entrevistas. Cuando se entrevista al personal no nada más son temas laborales y de ética, les preguntamos también temas de medio ambiente, seguridad y salud. Entonces, todo aquello que ustedes presenten como referencia y como elemento de entrenamiento son sujetos de preguntas al personal auditario. Importante porque pues tanto para sitio como a remoto es el layout, donde ustedes nos establecen cuál es la distribución en planta de sus procesos, ¿verdad? De repente hemos recibido layouts muy completos y lo que consideramos áreas críticas pensando, por un lado, la exposición al trabajador a alguna serie de posibles peligros, ¿no? En el tema de manejo de químicos, transporte de materiales, uso de equipo móvil, líneas de gas, estructuras donde almacenamos racks de almacenamiento de equipo, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista ambiental es qué puede salir de la planta que genere un impacto a la seguridad y la salud fuera de la planta, se vuelve tema ambiental. Entonces, qué propiedades hay en los alrededores, qué tipo de almacenes tienen o de contenedores, etcétera, etcétera. El tema de permisos y licencias, ya habíamos comentado que hay una restricción en cuanto a áreas naturales porque no podemos verlo, pero eso no quiere que el permiso de descarga de aguas residuales pues no lo tengan a la mano, o por ejemplo, ustedes su declaración de como generador de residuos peligrosos y demás. Si están en programas de industria limpia o de industria segura, bueno, pues ver los resultados o el proceso. Desde el punto de vista de seguridad, y también tiene que ver de salud, los estudios de ambiente laboral, esto es los estudios de iluminación, partículas en el aire, etcétera, etcétera. Todo aquello que en un momento dado, dependiendo del grado de exposición que tengan el personal a ciertas actividades, bueno, los estudios correspondientes. Hay veces que no hemos actualizado los estudios, ¿no? O a veces los estudios nos marcan, por ejemplo, en ciertos químicos, que el grado de exposición está por debajo de, pero si está en ciertos rangos, implica el uso de equipo de protección personal, ya no lo vemos. Los estudios de tipo ambiental, y eso depende de los tipos de impacto ambiental que ustedes generen, emisiones a la atmósfera, descarga de aguas residuales, el tema de generación de residuos, estudios de impacto ambiental, todo lo que corresponda, ¿no? También todo lo que tenga que ver con procedimientos, y esto tiene que ver mucho también con la ley, ¿no? Donde la ley nos pide hacer algo y normalmente para que no se nos olvide tenemos un procedimiento. Es claro que si ustedes tienen sistemas de gestión en el tema de medio ambiente, seguridad y salud, bueno, ya llevan un paso adelante porque estos propios sistemas les piden que tengan procedimientos para poder cumplir con ciertos temas, tanto de un sistema de gestión ambiental como con requerimientos de clientes, y el medio ambiente es un cliente que en ciertos lugares hay una normatividad para, digamos, protegerlo, llamémosle así, ¿no?
no voy a meterme más en que si las leyes son adecuadas o no, pero se supone que nos ayudan a restringir el grado de impacto ambiental que generamos. Entonces, ¿de cuáles procedimientos es cada cuando registro qué cosas? O sea, estos son separados de los estudios que se hayan generado de cualquier tipo, sino son los registros que ustedes tienen. Acuérdense que tienen ahí, normalmente esperamos que alguien se encargue de los temas de seguridad. Por ley tienen que tener una comisión de seguridad, ¿verdad? Que tienen que hacer verificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos ayuda también a darnos cuenta cómo ustedes identificaron las áreas de riesgo, pero las áreas donde se generan peligros y donde hay impactos ambientales, y cómo definieron el tipo de riesgo por el tema de seguridad, o dónde están los impactos ambientales significativos dentro de la empresa y qué tipo de controles tienen, y cada cuando están verificando que las medidas de control son efectivas. No necesariamente tiene que ser un sistema de gestión. Si ustedes no lo tienen, entonces nos abocamos mucho a cumplimiento legal, más algunas otras condiciones que establece SEDEX puntualmente. De acuerdo a si es 2 pilares o 4 pilares. Registros de denuncias y seguimientos para temas de cuestión de código de conducta, código de ética, ¿verdad? ¿Cómo los registran? ¿De qué manera se percatan ustedes? ¿Son anónimos? O sea, se esperaría que hubiera un mecanismo anónimo, ¿verdad? ¿Cómo le dan seguimiento si tienen algún caso? Tanto de gente que, por ejemplo, siente que está acosada o discriminada, como cuestiones donde nos dicen que hay elementos de corrupción, o gente que está no siguiendo los procedimientos internos, por ejemplo, en materia de uso del equipo de protección personal, o algunas prácticas, como dicen, actividades que ponen en riesgo a la operación y al personal. Los registros de mantenimiento de equipo crítico, que sí tiene dos componentes. Por un lado, el equipo crítico que pudiera, si no funciona adecuadamente, generar daños a la integridad física de las personas o a la salud. Un equipo que no está funcionando y esté emitiendo, por ejemplo, cierto tipo de contaminantes, ¿verdad? Que son dañinos para la salud también, pues está afectando al personal, ¿no? Porque no se le dio el mantenimiento adecuado. Pónganse a pensar un filtro que no se utilizó, o un equipo de protección personal que no le cambiamos los cartuchos. Esa misma sustancia que ya genera un impacto sobre las personas al salir al medio ambiente, genera también un impacto ambiental. Entonces, todas las medidas que tengamos también para control ambiental, pues los consideramos como equipo crítico. A veces son las plantas de tratamiento de aguas, a veces es la manera en que segregamos residuos para no mezclarlos, el manejo de químicos y gases y demás. Es aquello que se considere crítico. De ahí el layout y los procesos que ustedes manejan para poder ubicarnos nosotros. Los registros de entrenamiento, tanto en temas sociales, que sería el código de conducta, código de ética, las políticas internas, como por materia en medio ambiente, seguridad y salud. Lo que esperaríamos ver es que hay un programa de capacitación que de manera periódica hace refuerzos, y que hay el tema de lo que se llama, cuando entra la gente por primera vez, las inducciones que le llamamos, o gente de primer ingreso, qué tanto entrenamiento se les da, cómo se refuerza, cómo se verifica en el tiempo, y que haya registros, ¿no? Porque luego preguntamos a la gente y ya saben, recibieron entrenamiento hace 2 años, usted les pregunta y la gente dice, pues no me dieron entrenamiento. Checas el registro y el señor religiosamente cada año lleva sus entrenamientos, pero no se acordó en ese momento. Sí, hay otros que, como dicen por allá en el centro del país, te avientan el choro mareador, y cuando revisas sus registros no han llevado ningún entrenamiento. Entonces hay un tema. Archivos del personal entrevistado, eso lo había comunicado, que son los archivos personales, normalmente están en las áreas de recursos humanos, y esto es nada más para el personal entrevistado. Por eso que se va a tomar una muestra del personal a ser entrevistado para preguntarles de temas sociales y de temas de medio ambiente, seguridad y salud, o sea, de temas laborales, de derechos humanos y de medio ambiente, seguridad y salud. Entonces, a ese personal vamos a pedir acceso a su información para revisar que todo el proceso que se siguió de contratación del personal, los entrenamientos que ha recibido, si ha pedido permisos especiales. Hay empresas que de repente otorgan préstamos, ¿verdad? Son pocas, pero a veces está. ¿Cómo se maneja esto? Que no haya documentación personal ahí original, para que no se
pueda pensar que hay trabajo forzado a través de retener la documentación. Entonces tenemos que estar checando uno por uno cada uno de los documentos que le estoy mencionando dentro del archivo de las gentes. Entonces lo avisamos con tiempo porque a veces ¿qué sucede? Que los registros de capacitación no los tengo en el archivo personal, sino los manejo un área por aparte. Entonces tengo que decirle, de este personal necesito ver esta capacitación. Y es claro que si hay un plan de capacitación anual, pues es más sencillo cotejar el plan contra lo que se ha efectuado, ¿no? Entonces, eso es el tema. Tienen que tener, se los dije muy rápidamente la vez pasada, en un periodo de 12 meses anteriores a la fecha de la auditoría, en este caso es en línea, ¿sí? Vamos a muestrear 3 meses de la documentación del personal para cotejar horas trabajadas y lo que se le pagó al personal. Si normalmente son los recibos de nómina. Pero no podemos decirles anticipadamente quién, porque la selección del personal se hace en el momento que iniciamos la auditoría. Decimos, bueno, de tales áreas necesito tanta gente. Entonces hay unas tablas que nos dicen, dependiendo del tamaño de la operación, cuánto personal tenemos que entrevistar. Lo que les comenté que a distancia lo hacemos en grupos, normalmente de 3, máximo 4 personas para protegerlos por la situación del COVID-19, ¿no? Bajo ciertas condicionantes también de que se haga una desinfección del lugar cada vez que cambiamos de grupo a entrevistar, que la gente trae su equipo de protección personal y que también la gente mantiene la distancia, la debida distancia entre ellos, ¿no? Entonces, pero hay que estar al tanto. Y aquí, ¿cuál es el problema? Que si todos ustedes lo tienen en papel, pues va a ser un poco difícil en ese momento, van a tener que estarlo buscando y digitalizar a través de fotografías, enviarnos esto. Poner documentos enfrente de las cámaras no está funcionando. Sí, es una pérdida de tiempo. Muévele aquí, regrésele 3, a ver, no vi la firma, no vi la fecha, a ver aquí. Pero les digo, ese es un pequeño inconveniente. También todos los análisis de estudios de riesgo, parece que por normatividad mexicana tenemos que hacer análisis de riesgo, por ejemplo, si hay riesgo de incendio, riesgo de algún tema grave, pero por otro lado tengo que hacer verificaciones del equipo, maquinaria e infraestructura de la empresa para saber las condiciones en que está y que la gente no se exponga porque un equipo no esté en las condiciones adecuadas para ser utilizado, ¿no? Otro tema que les habíamos comentado es la comunicación a proveedores y contratistas, ¿no? Aquí la evidencia es, los comunicaste por email, les haces llegar procedimientos propios, les entregas manuales, les envías tu código de conducta. Tendríamos que ver toda esa información y checar cómo es que ustedes registran la comunicación, la respuesta y los resultados. Como les digo, hay empresas que inclusive durante verificaciones que hacen para la parte de la aprobación de proveedores, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con calidad, van a los lugares para ver que existe la empresa, que tiene los procesos, los materiales, pero también extiende la verificación para estar viendo si cumplen con temas de código de conducta, código de ética y algunas otras cuestiones que ustedes no. Entonces, si se fijan, es muchísima información, muchísima información. Nosotros en Tube Ryland tenemos a la disposición de ustedes un mecanismo para poder mandar de forma segura documentación a través de un software que tenemos, una aplicación dedicada para manejar grandes cantidades de información. Es claro que si ustedes tienen su propio sistema y podemos probar que sí hay conectividad, que podemos bajar los documentos, lo podemos utilizar, ¿no? Ahí está abierto a cualquiera de las dos cosas porque sí es mucha información, ¿no? Y entonces, en las auditorías a distancia, remotas, virtuales, requeremos revisar esa documentación previo a la verificación en línea donde ya nos conectamos con quien ustedes definan como personal responsable. Bien, esa es la parte de documentación. ¿Qué otra cosa? Bueno, habíamos decir que ¿qué vamos a verificar en seguridad y salud? Y aquí si se fijan, estos son temas que ya traíamos desde el N1H1, empezaron a trabajar este tipo de temas. No encontré ahorita digamos, una imagen que trajera algo así, o sea, que trajera una máscara y el virus que ahora pues es rojo, ¿no? Ahorita entonces era verde, ahora lo pusieron de color rojo, entonces cambia, yo creo que el próximo va a ser azul o morado, no lo sé, podemos hacer apuestas en bitcoins
y dentro de 3 años platicamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué checamos? La exposición de la gente a lesiones y a posibles enfermedades por el medio ambiente laboral, de ahí los estudios, ¿no? ¿Qué checamos? Bueno, pues a qué exposición hay a agentes mecánicos, todo lo que te pueda machucar, todo lo que te pueda atrapar, toda la parte de agentes químicos. Los químicos también los vemos por el lado ambiental, pero lo que puede salir hacia afuera, lo que está dentro de planta es tema de seguridad, lo otro es tema ambiental. Entonces, acuérdense aquí que hay cuestiones que exposición a químicos en un momento dado nos pueden generar sordera, o sea, algo que estamos respirando porque está conectado. Por eso vamos a ver los otorrinolaringólogos que ven oído, nariz y garganta porque están conectados, ¿no? Entonces, es a que está expuesta la gente. Me acuerdo de una planta que fui que no me dieron máscara y tenían compuestos orgánicos volátiles. Y me decían, Eduardo, es que no hay problema, tú nomás vas a estar aquí 2 días, no necesitas máscara. Le digo, oye, pero eso es tolueno y sileno. Sí, sí, pero tu grado de exposición es menor, ¿no? La gente que está aquí, pues está todo el tiempo. O sea, si se muere el auditor de 20 años después, no importa. Ay, disculpe, pero siempre me acuerdo de esto. Los agentes físicos, todo aquello que me pueda golpear, caer y dejar encerrado, pues bueno, ya no respiro, ¿no? En los espacios confinados. Los agentes biológicos, que normalmente lo veíamos por cuestión de, lo primero es aquello que produzca lesiones en las cuales hay exposición de fluidos, que se le llama, ¿verdad? Pero ahorita, pues con esto de tanto la influencia, con la influencia y todas las mini pandemias que se pueden generar, por ejemplo, comida en mal estado también, ¿verdad? Teníamos un cliente que en 3 turnos eran 10,000 gentes que les daban alimentación, entonces ahí era un tema el manejo de alimentos. Y ahorita que con este bicho que pues dependiendo de dónde venga, o sea, el pasaporte que traiga, pues es como te va a pegar. Cuestiones de ergonomía, que a veces no nos damos cuenta que vamos lesionándonos poco a poco, inclusive la gente que está en el escritorio, el síndrome ¿cómo se llama? Carpiano, el túnel carpiano, por el uso de la computadora. Cuestiones de espalda, los que estamos sentados mucho tiempo, tarde que temprano vamos a tener un problema de espalda. Cuestiones de electricidad, ya sea que estemos expuestos a descargas eléctricas. Condiciones generales y emergencias, o sea, esto es la situación en cuanto a la infraestructura que tenemos, ¿no? Pues si vemos que las instalaciones están como algunas refinerías de alguna paraestatal que visité hace muchos años, que no querías estornudar porque no sabías que te iba a caer encima, ¿verdad? Entonces, ahí están los factores psicosociales que han estado ahí ya muchos años, pero pues ahorita ya tienen la famosa norma 35A, que ya está en su segunda fase, y bueno, a lo mejor si miran feo a alguien se puede sentir afectado psicológicamente y afectarlo, pues si en el Seguro Social lo declaran como enfermedad psicosocial, bueno, pues la gente queda incapacitada. Ahorita es claro que traemos todos el factor de estrés elevadísimo, porque es un año más que se va a extender esto y hay una serie de cuestiones que no sabemos qué va a pasar. Todo aquello relacionado con factores naturales o meteorológicos de los cuales no tenemos control. Ya ven lo que acaba de pasar en Texas y que nos afecta acá, independientemente de que el gobernador de Texas dijo, pues ciérrenle la llave. El tema fue que se dispararon 500 veces el valor del metro, bueno, no es el metro cúbico, pero sí es ¿cuál es la unidad en Estados Unidos? Bueno, llamémosle el metro cúbico de gas, se disparó 500 veces, no teníamos para pagarlo, ¿no? Entonces, pues, se cortó el suministro y bueno, estamos viviendo con eso. Pero ahí agreguen inundaciones, huracanes, cualquier otra cosa, ¿no? Ya ven que Villahermosa, cada vez que llueve mucho, pues tienen que abrir las represas y se inunda Villahermosa, ¿no? Por decir algo. Toda la parte de respuesta a emergencias en general, que pueden ser de lo que hablamos de las condiciones generales o los factores naturales, cuestiones generadas por el hombre, y un elemento nuevo que es el plan de continuidad de negocios, ¿no? En cuánto tiempo, dependiendo de la emergencia, qué vamos a hacer y en cuánto tiempo retornamos a estar a negocio normal, llamémosle así, entre comillas, entre el nuevo normal, el próximo normal, quién sabe cómo va a terminar esto, pero es que hace la empresa ante diferentes escenarios para volver a poder proveer servicios, proveer digamos, materiales o productos y prestar servicios de nuevo, ¿sí? Entonces, eso es algo que también viene nuevo y es claro que muchos de estos planes ahorita se están apenas modificando porque no hay con la situación tan cambiante del COVID-19,
tenemos que estar modificando todo esto, que si utilizamos la máscara de esto, la máscara de aquello, que si la doble máscara, que si la de Blue Demon, que la del Santo, pues ya no sabemos, ¿no? Cuál máscara utilizar, pero bueno, entonces se están adecuando y en la próxima disrupción, sea pandemia o de otro tipo, bueno, pues tendremos que modificar los planes de continuidad de negocio. Entonces, son parte de los elementos que tienen que ver con seguridad y salud, tanto la parte de lesiones como la parte de salud. En el tema de salud, también se contempla todas las campañas que se hacen normalmente por la Secretaría de Salud para el caso de México, ¿no? Las campañas de salud generales o locales, porque hay eventos, por ejemplo, cuando está el tema del dengue en algunas regiones, ¿no? Y otras linduras que tienen que ver con el cambio del clima, ¿no? Entonces, bueno, ahí los tomamos en cuenta. Bien, el medio ambiente está un poco más acotado porque aquí es aquello que nosotros no utilizamos en el proceso. Siempre hemos dicho que la contaminación ambiental va en relación de la ineficiencia de nuestros procesos. Esto es, nuestro proceso no es eficiente para utilizar algo al 100% y lo descarga de forma, digamos, controlada o descontrolada al medio ambiente. Entonces, claro que si hay una normatividad que me dice solo puedes descargar tanto o está prohibido descargar aquello o esto, pues ahí metemos controles. Si no, pues seguimos descargando porque pues son la ineficiencia del proceso. Tenemos la cuestión de emisiones a la atmósfera. Entonces tenemos ahí desde partículas, gases y sobre todo gases de efecto invernadero, lo que afectaría al cambio climático. Hay normatividades sobre esto, hay normatividades de bajo qué condicionantes, dependiendo de qué emito y el tipo de sector en el que estoy. Tengo que hacer mediciones, lo cual implica que tengo que instalar una infraestructura y un tercero tiene que venir a hacer esos estudios ambientales sobre emisiones, ¿no? Y tenemos la COA que nos pide datos sobre estas emisiones. La generación de residuos, donde el tema por muchos años en México, pues todo lo metíamos a un agujero. El tema es que los agujeros se permean, ¿sí? Lo que son los lixiviados por el efecto de la lluvia o combinación de sustancias. Todo esto encuentra camino a través del suelo, llega a mantos freáticos de agua y luego nos lo estamos tomando. O estamos sembrando más al lado o donde había un tiradero, de repente ya es una unidad habitacional que sufre porque tiene los efectos de esta contaminación, ya sea por el suelo, ¿verdad? O ya sea por el aire o al final a través de las reservas de agua. Descargas de aguas residuales, ¿verdad? Ese es un tema, ya sea que descarguemos a la red del drenaje municipal o descarguemos a un afluente o inclusive pues al suelo, ¿no? Entonces hay toda una normatividad también que nos habla sobre esto y aquí pues, tenemos que, tanto para residuos como para aguas residuales, reconocer cuáles son que estamos generando y las rutas que siguen, ¿no? Manejo y uso de químicos, aquí desde la parte ambiental, todo aquello que utilizamos que no se ve en el producto o servicio y que no lo podemos recuperar. Y entonces, bueno, pues puede ser que quede como un residuo sólido líquido, puede ser que se vaya como emisiones a la atmósfera, ¿sí? Y entonces aquí es el punto de vista ambiental. Contaminación del suelo, este es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque también depende del tipo de operación y cuántos años tiene esa operación ahí. Tenemos de repente que vamos a, llamémosle, lo que se le nombran parques industriales, cada vez se van ordenando más, pero a veces llegamos, son bodegas que son ahora parques industriales, y te das cuenta que ahí ha habido de todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que todo aquello que cae al suelo se va acumulando, y eso va generando ahí lo que se llama un pasivo ambiental. Entonces, la situación con contaminación de suelo es poder identificar los pasivos ambientales, porque de acuerdo a la ley, pues el dueño del suelo, ¿verdad?, es responsable de la contaminación del mismo, aunque cuando lo compró ya estaba contaminado, pero entre comillas no sabía de ello. Entonces, dependiendo de los procesos, pues nos identificamos si hay potencial de contaminación al suelo o ya está declarado. Aquí, ¿cuál es el tema? Que en una evaluación a distancia no vemos, no olemos las cosas, entonces es diferente que podamos encontrar esto. Sin embargo, por el tipo de procesos y los años de operación podemos hacer preguntas al respecto. El uso de energía es muy importante, bueno, pues ya lo vieron, ¿no? Cuando nos cortan el suministro o está restringido, pues todos sufrimos, porque cualquier país para que se mantenga su producción o para que crezca productivamente necesita energía. Y el tema aquí de las energías alternativas, si ustedes, como en el caso de un servidor, instalan paneles solares en su casa,
pues solo hay ciertas horas de producción que ustedes le entregan a CFE, ¿no? Sí, a menos que, digo, no está permitido que ustedes almacenen energía, ¿verdad? Pero lo podrían hacer. Sin embargo, son solo 5 horas de producción. Entonces, mi recomendación, háganle como yo, instalen paneles para una capacidad sobrada, para que si en el futuro hay la necesidad puedan en un momento dado almacenar algo, y cuando corten el suministro, aparte que están generando para el consumo durante esas horas, pueden estar almacenando para emergencias. Ojalá hubiera ya las leyes que nos facilitan a que todos podamos instalar paneles solares en nuestras casas. Y el uso de energía no nada más va en relación con energías alternativas o la energía eléctrica, sino también el uso de combustibles, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado es un recurso no renovable y por otro lado los combustibles basados en carbono pues nos generan gases de efecto invernadero. El uso de recursos naturales también. Normalmente decimos que a mayor desperdicio, pues deberías tener mayor pérdida, ¿no? Porque el costo de los materiales está aumentando tremendamente. Tenemos el caso, por ejemplo, del uso de las energías alternativas. Me estaba oyendo una ponencia que alguien decía que las baterías son el vínculo entre energía alternativa, ¿sí? Y movilidad, o sea, los autos o los vehículos, el transporte de bienes y servicios. El problema es lo que les decía. Por un lado, las horas de generación que están limitadas en solar, y en eólico es por el tema de las corrientes de aire que cambian según las temperaturas y la ubicación geográfica. Geotermia también está limitada porque no en todos lados hay acceso fácil, sino tienes que penetrar el suelo demasiado. El uso de energía de las olas del mar. Y bueno, siempre queda el tema de las celdas de hidrógeno que ahí están, o el tema de la energía nuclear, que pues yo ahí toco madera, perdón a la gente de Laguna Verde. Pero el uso de recursos naturales es, por ejemplo, si no lo sabían, regresando a porque hice todo el comentario de las baterías, es porque no hay suficientes recursos para las baterías que se están requiriendo, y eso está deteniendo también la fabricación de autos en un momento dado. Entonces, tenemos una solución y tenemos otro problema, ¿no? Entonces, no todo se soluciona con tecnología. Y los temas de cambio climático, ¿no? Hay el tema de que de alguna manera, sí, ahorita estamos viviendo una pandemia que tiene que ver con cuestiones de salud. Hay algunos indicios que parte del tema es cambio climático. Como les comentaba, el que haya temperaturas más elevadas en algunos lados está generando que ciertos organismos puedan proliferar mejor. No digo que el COVID, ¿verdad? Pero por otro lado también temperaturas de lluvias extremas o frío extremo pues nos obligan a de repente utilizar demasiada energía, sobrecargar las infraestructuras que no están preparadas para climas extremos, como pasó a Texas, y vienen los problemas disruptivos, ¿no? Por otro lado, también se está encontrando una relación entre la alimentación y el grado de respuesta inmunológica, por ejemplo, al COVID-19. Uno de los problemas del COVID-19, cuando estás ya grave, es la respuesta inmunológica excesiva de tu organismo al virus, que te crea una serie de problemas adicionales en el organismo, ¿no? Se descontrola el mecanismo de acción de los anticuerpos y empiezas a tener muchos problemas de inflamación en tu organismo, pero parece ser que es un tema también que tiene que ver con alimentación y estilos de vida. El estrés parece ser que también es otro factor. Entonces, hay muchos temas ahí donde temas como el cambio climático, o sea, la elevación de la temperatura y el cambio del clima, como lo conocíamos, está generando otra serie de problemas. Entonces, todo lo que hagamos para poder reducir los impactos que estamos generando nos ayudan a todos en temas que también tienen transversalmente una relación con temas de salud, temas relacionados con la parte de seguridad por eventos macro. Y tenemos que considerar más un enfoque holístico a todos estos temas, no verlo por compartimentos, todo separado. Pero ese ya es tema de otro webinar probablemente en el futuro. No sé si en este momento la gente que ya estuvo en el segundo seminario tiene alguna pregunta en cuanto a los temas de documentación y cómo verificamos el tema de seguridad, salud y medio ambiente, antes de regresarme al tema de lo que ya habíamos visto para la gente que es nueva del proceso a seguir. No sé, Ubaldo, sí.
por ahí. Eduardo, aquí nos están consultando si Ajá. en el tema de medio ambiente se toma en cuenta el sistema de gestión de las empresas o son directrices diferentes. No, el tema aquí es que no vamos a revisar el sistema, sino ustedes nos presentan como evidencia la parte del sistema que cumple con aquello que se está preguntando, ¿no? Oye, tienes aguas residuales, sí. ¿Cómo las controlas? ¿Cómo las evaluas? Ah, pues tengo un procedimiento de uso y descarga de aguas residuales y aquí está todo el tema, la normatividad, mis registros y todo eso. Ah, bueno, pues con eso ahí está ya. Eso es lo que se reporta, ¿no? Pero no auditamos el sistema de gestión. Es claro que aquellos de nosotros que también hemos auditado sistemas de gestión, pues nos facilita mucho entender dónde están las conexiones una vez que tienes un procedimiento. Pero lo que haríamos es, ustedes nos tienen que presentar la evidencia si a través del procedimiento o inclusive instrucciones de trabajo específicas cumples con eso, pues lo referenciamos y lo damos por validado si es efectivo, ¿no? Pero otra vez, el tema aquí es, normalmente la base es el cumplimiento local, ¿ya? En los 3 niveles, a menos que un cliente específico te pida algo adicional, o sea, más allá de la normatividad, o hay algo que te pide, por ejemplo, en SMETA de repente te piden comparativos de consumo de agua de un año a otro, de consumo de energía. Pues eso a veces no lo tengo, a veces sí lo tengo, ¿no? ¿Y por qué lo piden? Es nomás para ver si ha habido una mejora en el tiempo por unidad de producción, ¿sí? U hora trabajada. Pero ese es un adicional porque SMETA hace otro tipo de evaluaciones para los clientes de la cadena de suministro, donde hace comparativos. Eso no lo hacemos nosotros, no lo hacemos las compañías certificadoras o evaluadoras, esto lo hace SMETA y es un estadístico que está llevando para hacer estudios adicionales que le cobra al cliente, ¿no? Quien sea que sea. Es nomás para comentar eso. ¿Hay otra pregunta? Sí, aquí me pregunta un participante que, bueno, él en su cuestionario de autoevaluación detectó un incumplimiento. Respecto a requerimiento. Así es. Entonces, bueno, la pregunta que él está haciendo es si ese incumplimiento no está solventado al 100%, pero ya se tomaron las medidas, ¿el auditor lo puede tomar como bueno? O sea, No, por ejemplo, es que no hay bueno ni malo, es el estado en que esté la situación en el momento en que estamos evaluando. Sí, ustedes pueden decir, mira, estamos haciendo esto y estamos al 50%, aún está al 50%, a lo mejor no genera una acción correctiva, a lo mejor es una oportunidad de mejora, todo depende de la situación, pero no hay bueno ni malo, aquí simplemente está la situación. Si hay algo, se hace un plan de acción con tiempo suficiente y el cliente establecerá cuándo se viene a verificar que ya todo esté en cumplimiento o si el que solicita el servicio es la misma organización, ustedes deciden cuándo, pero no se dice que esté bien o está mal, es nada más es la situación en el momento que se hace la auditoría, ¿no? Esa es la ventaja. Acuérdense que trabajamos con ustedes, inclusive les podemos ayudar a verificar el plan de acción que están teniendo, decir, oye, si vas bien, está bien, ok, si lo pusiste 3 meses está bien, no hay necesidad de marcar nada, o sí necesitamos marcar que a los 3 meses tienes que enviar información del cierre de esto, ¿no? Es todo. Y hay una última pregunta, Eduardo. Preguntan que si cualquier empresa es candidata a una evaluación virtual de SEDEX. Siempre y cuando, esto es para, si la pregunta es de la gente que estuvo en el webinar anterior, siempre y cuando cumplamos con los 3 niveles que se mencionaban de verificación, ¿sí? Y si no, pues entonces hay que revisar esto. Si quien preguntó no estaba en la primera webinar, ahorita vamos a empezar a ver esa parte, ¿sí? Pero sí, prácticamente cualquier empresa podría, ¿no? Ya aquí también la recomendación, ¿no? Si todavía no están seguros, si quieren ver, bueno, podemos ayudarles con ese proceso y hacer la evaluación, pero después no podríamos hacer ya la evaluación oficial.
Eso no nos está permitido. Tendría que ser con otra casa certificadora. ¿Alguna otra pregunta? De momento son todas, Dolo. Bien, entonces voy a regresar al inicio de la presentación para aquellos que no estuvieron, para ver cómo es una evaluación virtual CEDEX y cuáles son esos requerimientos que tenemos que cumplir para poder ejecutar, para poder llevar a cabo esto, porque si no se cumplen, no lo podemos hacer. Para aquellos de ustedes que ya estuvieron, pueden quedarse si quieren, es una repetición de lo que ya vimos, y si tienen alguna otra pregunta, pueden enviarla o contactarse con Ubaldo para el tema o quedarse aquí por si algo se les quieren revisarlo, porque no me acuerdo bien cómo estaba. Me gustó mucho el slide 3 y quiero ver cuántos cuadritos hay en el diagrama. Pueden quedarse, no les cobramos por ello, ¿verdad, Waldo? No, no les cobramos. Ok, bien. Acuérdense, lo que habíamos comentado es que en base a que está el COVID-19 ya hay programas para verificación a la cadena de suministro o programas propios internos para la cuestión de evaluar responsabilidad social, que tiene dos componentes, la parte social, que es la parte de cuestiones de derechos laborales, derechos humanos, y la parte de medio ambiente, seguridad y salud. Decimos, ¿cómo le hacemos, no? ¿Y qué va a pasar con el grado de exposición del personal ahorita en el COVID-19 en temas, por ejemplo, de salud, de seguridad? Y la auditoría CEDEX y de otros esquemas también, como el Pharmaceutical Supply Chain Initiative, PSCI, otros como el de BSCI, RBA, esquemas propios de algunas empresas que piden la presencialidad, sobre todo porque vas a entrevistar y quieres ver las condiciones laborales. Entonces, ¿cómo le hacemos para no parar esto y no dejar, pues ahora serían 2 años sin verificar la cadena de suministro y no afectar también nuestros programas corporativos o desarrollo proveedor? Bueno, pues lo que se hizo es que se creó una evaluación virtual en el caso de CEDEX, en inglés CEDEX Virtual Assessment, que no es una auditoría, es meta completa, ¿sí? Está más restringida. Y la idea es que durante que dure el COVID, que ya sabemos que va a durar todo este año y probablemente parte del 22, poder seguir con esto, ¿no? Entonces, utilizando la tecnología y las videoconferencias, o sea, la comunicación a distancia, podemos utilizar estos medios para poder hacer esta evaluación, ¿sí? Seguimos utilizando los requerimientos básicos de Meta, por eso se les pide el cuestionario de evaluación. Es para 2 y 4 pilares. El básico es de 2 pilares, ese lo establece su cliente. Normas laborales y temas de seguridad y salud, viene muy poquito de medio ambiente. Los 4 pilares ya es más en forma, integrando más a detalle el tema de seguridad y salud, medio ambiente y un poco de ética de los negocios, o sea, lo que hacemos más allá de lo que son los buros de la empresa, la comunidad y demás, cómo hacemos negocio. Entonces, nuestros clientes nos dicen son 2 y 4 pilares. Es claro que si ustedes tienen una componente ambiental fuerte de emisiones a la atmósfera, usos de químicos, descargas de aguas residuales, normalmente les van a pedir los de 4 pilares. Si no saben, mi recomendación, váyase por 4 pilares y así ya saben cómo están en todo. Pero normalmente es así. Aún en oficinas de ingeniería hemos visto que han pedido la de 4 pilares, por razones que todavía no sabemos. También aplica para los diferentes tipos de auditorías, ya sea que es inicial, la primera vez, es una periódica que está establecida, o las de seguimiento, que es para cerrar los planes de acción que se establecen al final de un ejercicio, en este caso de verificación virtual, de evaluación virtual, pues sería esto. En un caso de una auditoría CEDEX en sitio, la normal, también las auditorías de seguimiento es para cierre. Dependiendo de los temas, se pueden hacer a distancia, en este caso sería a distancia, y en algunas ocasiones es en sitio, cuando son las auditorías normales o post-COVID-19. Pero no aplica para las auditorías no planeadas. ¿Por qué? Porque si llegamos y hay un rebrote en la región de COVID-19, o ustedes tienen un caso, o nuestro auditor va y se le olvidó que estuvo en contacto con el sobrino segundo, que se le olvidó decirte que estuvo con el primo tercero, que lo invitó con el compadre del amigo a un casorio donde no usaron máscara y fueron poquitas gentes, hablamos de 300 personas, poquito para las relaciones, para los números en México, ¿no? De las bodas, pues pasan las cosas, ¿no? Entonces no podemos llegar así de golpe, hay toda una planeación que hay que seguir. Entonces las no anunciadas no aplican. ¿Cuáles son los requisitos? De acuerdo a CEDEX, tenemos que seguir varios temas. Y uno de los primeros es hacer unas evaluaciones de viabilidad de la auditoría.
Ahorita vamos a ver cuáles son esas. ¿Y qué nos ayudan estas evaluaciones de viabilidad? Decidir si vamos o no vamos para hacer inclusive la auditoría virtual. Digo, dice, oye, no estoy ahí, no hay riesgos. Sí, sí hay una serie de riesgos que ahorita vamos a comentar. Si dicen que no, pues no podemos proceder hasta subsanar la situación, y vamos a ver cuáles. Y si no, y si se puede, bueno, seguimos con las etapas de planeación, preparación y ya la ejecución, que es la auditoría en línea, ¿no? Más después, posterior, el reporte que se debe generar y la revisión del reporte. A veces se nos olvida comentarles que hay un equipo revisor que verifica la calidad de la información antes de subir esto a la plataforma de SEDEX y o de enviarles a ustedes de vuelta el reporte para que ustedes se lo puedan hacer llegar a su cliente. Que normalmente lo puede bajar de la plataforma, pero ustedes, si ustedes lo pidieron, si ustedes pagaron, ustedes son dueños del reporte, ustedes se lo pueden enviar también. Si el cliente es el que paga, eso ya es propiedad de ellos. Entonces, tenemos tres tipos de compuertas o de filtros, ¿no? La revisión de los parámetros esenciales, capacidad de la participación directa de los trabajadores y situaciones condicionales a considerar. Si pasamos los tres filtros, podemos proceder a las diferentes, ya a la etapa de planeación, preparación y demás. Los parámetros esenciales, pues es esto, es lo que estamos haciendo ahorita, verificar que la tecnología está ahí, la forma en que ustedes nos van a enviar información previa, la forma en que nosotros podemos checar verificación en línea con ustedes, a lo mejor nos dan acceso a través de las pantallas a sus propios sistemas para verificar el tema de horas trabajadas, nómina, los registros del personal, o ustedes les van a tomar fotografías, los van a escanear, los van a enviar, etcétera, etcétera. La otra parte de tecnología tiene que ver con las plataformas a utilizar, ¿sí? Y que en un momento dado, si se llega a definir que hay un recorrido en sitio, ¿cómo lo vamos a hacer? Si hay conectividad dentro de la plataforma, que es una cuestión muy rápida, en el caso de que se defina que se puede hacer. La otra parte es el compromiso del sitio a ser auditado con esto, y esto lo vemos a través de que sí ponen a disposición la tecnología que tienen, sí nos van a proveer de la información, sí nos van a dar acceso a los trabajadores y a las funciones que deben ser entrevistadas y contactadas durante el proceso de evaluación. Y algunos aspectos operacionales, ¿no? Porque si sucede que por cuestiones de la pandemia nada más está operando una cuarta parte del personal en actividades netamente administrativas y lo que se dedican es a la fabricación, por ejemplo, de tableros electrónicos, pues nada tiene que ver, o si están dedicados al empaque de carnes, me van a decir que la oficina de ventas va a ser auditada. No podemos, o sea, los aspectos operacionales no. La otra cuestión es que por situaciones también internas, Dios no lo quiera, ¿verdad? En la mitad de su personal que estaría como responsable de esto, pues está en casa en cuarentena, ¿no? Pues no queremos entrevistar a personal que no esté en las condiciones de salud para poder participar, no es conveniente. Entonces, ese es el primer filtro que tenemos. El segundo filtro tiene que ver cómo vamos a entrevistar a personal, ya había mencionado, en grupos de 3, máximo 4 personas. Lo que queremos ver es que se tenga un área que asegure la confidencialidad, porque ningún elemento de supervisión debe estar presente. Toda la información que nos dan ahí es confidencial y cualquier cosa que se maneje es en general de todo el grupo auditado, todo el grupo personal. La protección de salud para ellos ahorita en cuestiones del COVID y la parte de seguridad personal también en cuanto a situaciones laborales, de que no va a haber represalias hacia ellos. Tenemos que checar que el equipo de cómputo sea algo portable, que lo puedan mover para nosotros identificar que no hay nadie más en esto. Y bueno, tratar de ver también ustedes que esto no lo graben de alguna manera, ¿no? No tenemos control, pero partimos de la buena fe del proceso. Si están dadas las cuestiones de confidencialidad, de protección a la salud y seguridad del personal, entonces decimos que esa parte también queda cubierta y nos vamos al tercer elemento, ¿no? Que sería la documentación que nos envían, poder revisarla previamente, ¿sí? Y de ahí, si hubo una evaluación previa, vamos a decir que es una auditoría de seguimiento, bueno, cuál fue el reporte anterior, qué fue lo que sucedió, qué pendientes quedaron, si se cerró todo el plan de acción o no. El perfil de riesgo de la fábrica, en este momento son 2 elementos, a qué se dedican, dónde están, perdón, 3 elementos, a qué se dedican, dónde están situados, y ahorita cómo han estado afectados por el COVID-19. Yo sé que hay cuestiones de confidencialidad, pero en un momento dado tenemos que saber esto, ¿no? Para verificar. Otra cosa importante es el alojamiento fuera de sitio. En caso de que ustedes proporcionaran alojamiento al personal, tendríamos que ver cómo verificar esto.
¿sí? De ver las condiciones en que la gente está siendo alojada, ¿no? En estas casas o en un hotel o en un departamento, lo que sea, y que hubiera cuestiones de respaldo de conexión para el hardware, ¿no? Esto es, si se les cae el Wi-Fi, tienen planes que a través de la línea telefónica se pueden conectar, tienen suficientes equipos, hay varios equipos, hay 2 laptops, ya nos pasó una que la de entrevistas falló, curiosamente falló, y entonces tuvieron que habilitar una segunda laptop. Bueno, pues ahora ya aprendimos, tendremos al mínimo 2 laptops. Si el personal está en casa, se prueba la conectividad de que no le falle, y en un momento dado, si le falla por teléfono, o sea, tener todo listo, ¿no? De que esté esto. Si pasamos el tercer filtro, entonces ya podemos decir, ¿saben qué? Sí podemos proveerlos del servicio, ¿sí? Para nosotros seguimos un procedimiento interno. Nos dice que el proceso inicia formalmente cuando ustedes solicitan esto. Les estamos sugiriendo de 4 a 6 semanas. Por ejemplo, si fijan, hay que verificar los filtros y luego hay que revisar la documentación previa a hacer el ejercicio en línea, ¿va? A menos que haya situaciones de confidencialidad, lo que podría implicar que tendríamos que agregar un día más de revisión en línea para ver la parte documental. Entonces, ahí tendríamos que verlo, pero suficiente tiempo. Contactan a un asesor, el cual les va a enviar una solicitud de información. En este caso, para México es Ubaldo, que ahí está, que él es el que les va a ayudar en este proceso, para nosotros poder entender a qué se dedican, cuánta gente hay, y poder decir, este sería el número de días asignados, incluyendo la revisión de la verificación de la viabilidad de los filtros que ya había mencionado, más el tiempo de verificación, de elaboración de reporte, ¿no? Si los 3 filtros de viabilidad se dan, entonces, mientras se cotice el servicio y ustedes dan la aceptación del mismo, se asigna un equipo auditor. Mientras no, el proceso que acabo de mencionar, no podemos asignar un auditor. Y mientras no asignemos auditor, no sabemos la disponibilidad para las fechas que ustedes quieran. Entonces, a mayor tiempo que inicien el proceso y que hagamos las revisiones, y esto implica que ustedes también muevan internamente a varias funciones, ¿no? A veces el contacto es uno, pero son varias funciones dentro de la organización que tienen que participar para tomar decisiones. Una vez asignado al personal, les envía un plan, ¿sí?, de auditoría, de revisión a distancia, incluyéndoles lo que les mencionaba, todo el listado, porque el que les mencioné es lo principal, pero es más extenso. De ahí se revisa esto, se define una logística y podemos ver si la documentación que ustedes nos envían es suficiente para entonces ya hacer la parte de planeación, la parte de preparación, y luego ejecutamos la auditoría en línea. A veces ha sido una combinación de gente en el sitio y gente trabajando desde su casa, ¿no? Entonces, pero ya revisamos que todo se podía dar y estamos trabajando a distancia en línea. En esto lo que vamos a hacer pues, es un simulacro de visita al sitio, un recorrido rápido, entrevistas al personal, entrevistas a los responsables y verificación de la información, porque acuérdense que les dije, el personal que entrevistamos ese día, de ese personal que se selecciona, les vamos a pedir su documentación y entonces hay que revisarla. Una vez con esto, si hubiera no conformidades, como les digo, nada es bueno ni malo, es simple y sencillamente la situación, se genera un plan de acción. Trabajamos con usted y nosotros recomendamos, esta es la acción a ejecutar, y por la experiencia que ya tenemos de esto, nosotros les decimos, este es el tiempo, y no se asusten, porque a veces son cosas que les damos de 1 a 3 meses, a veces 6 meses, y hemos llegado al punto hasta 9 meses, ¿no? Donde el cliente acepta y dice, bueno, está bien, porque la próxima verificación va a ser 1 año, tienen tiempo para trabajar. Ese plan de acción tiene que estar al término de la auditoría en línea, ¿sí? Y ustedes lo tienen que firmar. De ahí, ¿sí?, se genera el reporte, donde ahora sí vamos vaciando toda la información que ustedes nos proporcionaron en cada punto. Si hubiera necesidad de preguntarles algo más o pedirles algo más, se los pedimos y enviamos a revisión el reporte, junto con el plan de acción correctiva. Entonces, un revisor verifica que el reporte esté completo, que haya seguido todos los lineamientos, tanto de CEDIS como internos, y que el plan de acción de acciones correctivas va de acuerdo a las no conformidades encontradas, que los tiempos están bien. Si todo está bien, ya podemos subir el reporte a la parte específica de CEDEX que habilitó para esto.
Les enviamos el reporte para que lo firmen y ustedes ya pueden enviar el reporte al cliente o el cliente podría ya verlo en SEDEX. Hay veces que los revisores nos piden información adicional o nos piden levantar una no conformidad. ¿Por qué? Porque, y esto está muy claro, a veces el cliente no es alguien que está en el país, es alguien que está en Europa o en Estados Unidos o inclusive en Asia. Y desde un punto de vista general no entiende las particularidades de algo y hay situaciones donde ellos dicen, de acuerdo a nuestro criterio, esto debe ser una no conformidad, lo platicamos con ustedes y lo único que se hace es se modifica algo que ya estaba, se agrega una acción correctiva más con suficiente tiempo y con eso subsanamos el tema. ¿Sí? Ya que terminamos eso, ¿no? Lo de la revisión de calidad y que está todo ajustado y que les enviamos el reporte para firma, con eso ya se sube el reporte y terminamos nosotros el proceso. ¿Cuándo se va a revisar esto? Bueno, cuando el cliente lo defina o cuando ustedes mismos lo definan. Hay reportes que los hemos revisado 2 años después, en cuanto al plan de acción correctiva, perdón, no el reporte, sino es que es Corrective Action Plan, es Corrective Action Report Plan, también es un plan. Hay otros que los revisamos al año y hay otros que cuando ustedes mismos pagan dicen, no, ya terminé, quiero que me revises porque quiero que aparezca en la plataforma que todo está cerrado, ¿sí? Entonces eso ahí depende, ¿no? Ahí sí no hay un tiempo definido, lo que sí nos gustaría es seguir siendo socios de negocios con ustedes para hacer también la verificación del cierre de las acciones correctivas. Y bien, pues bueno, estos son los temas que se manejan realmente en las auditorías remotas, las normas laborales, seguridad de salud, integridad de los negocios y la parte del medio ambiente. Aquí hay algunos temas que, de todas formas, estos materiales en formato PDF se les van a hacer llegar. Esto ya lo vimos y ya nada más nos queda de ver si hay alguna pregunta en este momento. Estamos ya casi sobre el tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta ahorita con respecto al proceso de verificación de viabilidad o del proceso que sigue YouTube Ryland para poder trabajar como socios de negocios de ustedes. No sé si hay alguna pregunta por ahí, Waldo. No, en este caso ya no hubo preguntas, Eduardo. Perfecto. Pues bien, no me queda más que agradecerles de nuevo a los que estuvieron aquí por segunda vez y todavía están ahí, a los que están por primera vez, pues espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta con respecto a la presentación o a los servicios que damos en cuanto a estas evaluaciones virtuales, pónganse en contacto con Waldo Esparza y acuérdense que juntos creamos un entorno seguro de trabajo y yo creo que en sociedad también un entorno social seguro. Cuídense, por favor, mantengan las medidas de higiene, usen su equipo, sus máscaras, guarden distancia y cuando les toque vacunarse, bueno, les toca vacunarse. Pues muchas gracias, Eduardo. Fue una exposición muy clara y pues bueno, agradecerle a los participantes que estuvieron presentes en este evento y pues cuidarse mucho que como bien comenta Eduardo, esto todavía durará un rato más. Muchas gracias a todos.